Vamos a ponernos de pie un momentico, por favor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. ¿Ok? Señor Dios Padre eterno, bendito y alabado sea por siempre tu santo nombre, Dios del cielo. A ti, Dios, te queremos dar las gracias porque permite que tu pueblo se reúna en esta tu casa, Señor, para bendecirte, alabar, para adorarte, Señor, para escudriñar en tu palabra. Y te pedimos, Dios del cielo, que sigamos disfrutando por mucho tiempo más de esta libertad de congregación que tenemos, libertad, Señor, de poder estar libre del pecado y buscarte con corazón sincero, Señor. Ayúdanos a que nuestra alma, nuestro corazón estén dispuestos en este instante al escuchar tu palabra, de poderla aplicar en nuestras vidas, Señor, haciendo que la misma sea fructífera. Que tu Santo Espíritu desarrolle todo lo que hoy nosotros hemos de aprender y de ponerlo por práctica. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos, y abran sus Biblias en el libro de Ageo, uno de los profetas menores. Ageo está 3 libros antes de terminar el Antiguo Testamento, antes de llegar a Malaquías, Zacarías, Malaquías. Les doy la referencia porque sé que es un librito chiquitico, tiene 1 página y cuarto. ¿Ya lo encontraron? Amén. Y voy a leer desde el capítulo 1, verso 1 al verso número 8, y dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Yo creo que hoy tenemos una cortita pero muy bonita enseñanza, y les voy a pedir de verdad que pongamos toda nuestra atención, porque lo que vamos a tratar de entender es lo que el Señor viene a decirnos a través de este mensaje que transmite a través del profeta Ageo. Y como le dije, es algo que es cortito, pero es muy conciso a la vez. Vamos dentro del contexto histórico geográfico a dar una pequeña explicación. Este corto libro de Ageo viene siendo ubicado dentro del año 550 antes de Jesucristo, y ocurre en el momento en que el rey persa Ciro le ha dado permiso a un grupo de judíos para que entonces volviesen de nuevo a la ciudad de Jerusalén para reedificar el templo. Esto lo hace una vez que los persas habían conquistado al imperio de Babilonia. Para ello marcha un buen número de personas, judíos, a la región de Judea o de Judá, para entonces iniciar los trabajos en el templo. Inician las obras bajo muchísimas dificultades. La primera dificultad eran los que ya habían tomado parte de la tierra allí y no quería que volviesen los judíos, entre ellos los mismos samaritanos, o sea, de los de la tierra de Samaria.
Y durante 3 años ellos estuvieron trabajando, como decían, con el pico, el asadón, etcétera, los instrumentos de trabajo a un lado y también la espada y la lanza del otro lado, porque fue bajo mucha dificultad. Pero luego de 3 años ellos paralizaron toda labor en el templo. No reedificaron más y cada uno se fue yendo por su lado y empezaron a ocuparse de vivir en sus casas. Y no en cualquier casa, como dice el Señor aquí, sino en sus artesonadas casas, que vienen siendo casas bien bonitas, con buen mobiliario, bonitos jardines, o sea, artesanía, mucha artesanía en ella, lujo y confort es lo que quiere decir. No casitas cualquiera, sino casas buenas. Y dice que ahí se fueron ellos a estar cómodamente. Y habían pasado ya 16 años, desde que también pasaron los 3 primeros que empezaron a edificar. Ahora pasaron 16 años en que no hubo ninguna actividad para reedificar el templo del Señor, lo cual había sido ¿qué? Su misión primaria. Había sido para lo que ellos fueron a Jerusalén, a reedificar el templo. Pero una cosa es lo que uno propone y luego las dificultades fueron enfriando ese ánimo. Los egoísmos salieron a flote. Las necesidades, entre comillas, de confort, comodidad. Y fueron olvidando al Señor y fueron pasando la prioridad de edificar el templo, reedificarlo, a que nosotros fuimos la principal prioridad de nuestras propias vidas. Ageo lo que lleva es el mensaje del Señor a estas personas que estaban en Jerusalén. Y lo hace por medio de este mensaje contenido en 2 capítulos y en 38 versículos. Miren si es cortitico, pero también así es de conciso. El problema básicamente, vamos a ver cuál era. Era, como dice el verso 2, 3 y 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no Jehová, el pueblo decidió, el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Quién lo decía? El pueblo. El pueblo había tomado la determinación de, parece que no es tiempo, dejemos eso ahí, no sigamos persistiendo en hacer, sino que vamos a tomarnos un respiro que había durado 16 años. Dice más aún, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ahora sí es Dios el que les está diciendo, no les está diciendo lo que dice el pueblo, sino dice Dios, un cuestionamiento. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y le está diciendo que la casa de Dios no había nadie en ella. No solamente no había sido terminada de reedificar, sino que no había nadie en ella. Estaba vacía, en soledad. Este cuestionamiento Dios se lo hace al pueblo y volvemos y vemos que hay 2 partes en el cuestionamiento. Uno es el tiempo. Y vemos la paciencia de Dios, de cómo Dios ve que las cosas suceden y espera, llamándole la atención al hombre, de que el hombre, pues sencillamente, medite sobre los pasos que ha dado y aprenda de que cada decisión de su vida le va a costar, de que va a tener una respuesta de Dios, para bien o para mal, de que hay consecuencias por cada decisión de prioridad que nosotros le damos a nuestra vida. Y muchas veces pensamos que Dios no se ha acordado de las cosas o que Dios se ha olvidado. Y Dios lo que tiene es sencillamente que es paciente. Y Él fue paciente con el pueblo de Israel y esperó 16 años a que el hombre terminara ya de darse cuenta que las prioridades es Dios. Las prioridades tienen que ver con Dios y no con nuestro confort, con nuestro lujo o con nuestro acomodamiento. Dios entonces, después que espera, pues sencillamente le recrimina al pueblo no haber tenido la determinación de terminar la obra de Dios. Le recrimina el haberla dejado a medio talle, abandonada
y por demás desierta también, que es cuando le dice: para vosotros es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y la casa de Dios está desierta. El asunto es tiempo, pero el asunto también es la decisión que ellos tomaron. Fue el pueblo que dijo que aún no había llegado el tiempo. El hombre tiene que entender que todas las decisiones que él hace no pueden ser movidas por su carnalidad, no pueden ser movidas por sus instintos, por tratar de buscar estar cómodo. Y más aún, las decisiones que tomamos los hombres deben ser dadas por prioridad. Usted sabe que lo primero que hace en la mañana cuando se levanta, bueno, va al baño, se baña, se cepilla, luego se cambia. Usted no se cambia primero y luego se mete en la ducha, bajo ningún concepto, ¿cierto? Pues igual nosotros estamos haciendo, igual de tonto, así parece, nos estamos cambiando primero porque nos estamos ocupando de nosotros y después vamos a lo de mayor o de principal prioridad, que sería asearnos, bañarnos. Y estamos olvidando el puesto que Dios tiene en nuestras vidas. Estamos olvidando que el Señor exige de nosotros no ser plato de segunda mesa, sino de que nosotros hagamos una entrega efectiva, sincera, incondicional, y que la amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. En ningún momento el Señor da un espacio para que se pueda compartir la prioridad que es Él y sus asuntos con nuestras comodidades o nuestras necesidades. El Señor no da un espacio para que tú puedas decir, bueno, el Señor y yo también, o el Señor y la familia. No. Y eso es lo que ocurre. Y el tema central de Ageo no es más que este. El pueblo estaba anteponiendo su confort a realizar la obra de Dios. Ese es todo el problema que aquí vamos a ver. No es de otra manera. Para ello, no sé cuántos de nosotros podemos ver también aquí que claramente hay una aplicación práctica en el mensaje de Ageo para nuestras vidas. Que es indudable que este pequeño libro no solamente quiere enseñarnos acerca de la dilación que tuvo el pueblo de Judá en la reconstrucción del templo y nada más, sino que claro está que aquí hay mucho más para nosotros aprender que tan solo el olvido de Judá. Este libro nos está enseñando más que nada cómo piensa Dios, cómo piensa Dios, cómo Dios es paciente, pero cómo Dios tarde o temprano no deja pasar las cosas. Dios no es descuidado y Dios va a llamar a sus hijos y les va a indicar lo que deben hacer. Y Dios lo hace demandando con autoridad. Este mensaje con 38 versículos tiene una característica. ¿Y saben cuál es? Que existe 25 veces la expresión así ha dicho Jehová de los ejércitos, o así ha dicho Jehová, o expresión parecida. Todavía en los 8 versículos que nosotros leemos, ábranlo un momentico y vean cómo dice. En el 2 dice, y así ha hablado Jehová de los ejércitos. Seguimos más adelante. En el 5, pues ahí así ha dicho Jehová de los ejércitos. Seguimos. En el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En el 8, así ha dicho Jehová. Aparece en 8 versículos 5 veces. En 38 versículos 25 veces dice así ha dicho Jehová o Jehová de los ejércitos. Es muy peculiar, ¿verdad? Que sea una frase en tan pocos versículos tan repetitiva, muy repetitiva. Porque esto es lo que le indica que el Señor está enviando un mensaje sencillo, pero a la vez contundente, lleno de autoridad y sin ninguna dificultad para que sea interpretado. Eso quiere decir, eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que el Señor te está exigiendo obediencia. Eso es lo que te está diciendo, no es otra. Así ha dicho Dios. Yo no discuto con Dios. ¿Y quién eres tú? Podrá decirle el vaso al alfarero.
podemos altercar contra Dios nosotros. Si así ha dicho Dios, nada más nos queda una sola respuesta a eso, y es decir, amén, que así sea. No hay otra. Y es lo que me sorprende, el mensaje es súper sencillo. Estos judíos habían tomado como excusa los problemas que habían tenido con sus vecinos, la excusa perfecta para que ellos entonces se desalentaran y pararan la obra. Pero el Señor no admite excusas. El Señor lo que ve ahí, que no fueron constantes, que no fueron perseverantes. Y de esa manera nunca se completa la obra, nunca se llega a la meta. Pablo es claro cuando va identificando el recorrido que debe hacer el cristiano en su vida, en su testimonio, en su crecimiento espiritual, y lo compara como aquel corredor de campo y pista, ¿verdad? Aquel atleta que tiene que hacer una serie de cosas para lograr el triunfo, para llegar a la meta. Y lo primero que hay que hacer es estar bajo una disciplina de obediencia. Si ustedes saben que tienen el colesterol alto, lo primero que van a estar es bajo una disciplina de no comer grasas, paellas y otras cosas por el estilo. No pueden comerla. ¿Por qué? Porque se le dispara el colesterol. Si usted tiene azúcar y va donde el médico le va a poner un régimen de disciplina alimenticio. Usted no podrá consumir ningún tipo de asunto que tenga sacarosas, etcétera, y todo ese tipo de azúcares, fructosas, no sé cuántas hay. El asunto es que debe dejar las grasas, los almidones, las azúcares, etcétera. Le pone un régimen. Y Dios también dice que para seguirle a Él nos cuesta, que hay que estar bajo un régimen de obediencia, sin cuestionar, perseverando, sin desmayar. Les repito, seguir los planes de Dios cuestan. ¿Y saben algo? Cuesta mucho, porque cuesta en la carne. Hay que dejarla a un lado. Tenemos que olvidarnos de ella. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Y eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque quisiéramos vivir en confort, en lujo, en abundancia. Todo eso. Nos cuesta obedecer sin cuestionar a Dios, sin desmayar y perseverando siempre. Este mensaje de Ageo tiene también una peculiaridad. Él empieza mandando el mensaje ¿a quiénes? Volvamos ahí, y ahí lo dice. A Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, pero después dice, y a todo el pueblo, a que volviesen otra vez a los caminos del Señor, a las ordenanzas que Dios le había dado y completaran la obra. Miren, no solamente los líderes son los responsables de la congregación, son responsables en cierta medida y por eso los llama capítulo primero. Llama ¿a quién? Al líder político, al líder religioso, vamos a llamarle entre comillas así, aunque sabemos que nuestro líder es Dios y tan solo Dios, pero a los responsables tanto de la política, la organización de la nación, como aquellos que tenían la responsabilidad de administrar las cosas del templo. Y los llama a ellos, pero también después llama a todo el pueblo. Y aunque ellos sean responsables en parte, todos eran responsables. Todos, no ellos, somos responsables de completar la obra del Señor. Hay personas que descansan mucho en el pastor, ¿sí? Y creen que el crecimiento suyo, su crecimiento espiritual, debe provenir del pastor o de los ancianos, los diáconos de la iglesia. Y es injusto tirar esa responsabilidad sobre esos hombres de Dios. Cada quien tiene su propia medida de responsabilidad y su propia culpa. El niño, porque quiera, no detiene su propio crecimiento, ¿cierto? El niño sigue creciendo y es inevitable el crecimiento. Así también es inevitable el crecimiento en la fe, tal pareciese. Sin embargo, hay personas que lo detienen, ellos mismos lo detienen
cuando dejan de orar, cuando dejan de estudiar la palabra, cuando dejan de congregarse, cuando dejan de venir al templo, entonces esas personas están deteniendo la obra de Dios. Y el llamado quizás les sea válido, aunque viene siendo un paralelismo de decir, nosotros estamos parando la reedificación del templo que somos nosotros mismos, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ya que, si no lo saben, todos somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios, todos los creyentes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es tiempo de que edifiquemos, igual que los de Judá, el templo del Señor, para que, como bien dice, se manifieste la voluntad y la gloria del Señor en su templo. Que Jesucristo sea manifestado también en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es tiempo entonces de que nos rindamos y dejemos de hacer nuestros propios planes y propósitos y seamos cónsonos con los que son los planes de Dios. No los planes de Dios por un lado y los planes nuestros por el otro. Hay días cuando yo veo este templo y veo que me faltan tanta gente, tantos hermanos que no han venido, pienso, wow, ¿y qué fue? Que tenían otros planes ese día, ese momento, y antepusieron esos planes a la voluntad de Dios, que claramente es que no dejéis de congregaros, no dejen de venir a compartir la palabra, de alabar y adorar su santo nombre. Yo creo que eso tiene prioridad, pero cuando vemos asientos vacíos, vemos que no en todos hay esa prioridad. Es una pena. Es tiempo entonces de que verdaderamente seamos los templos vivos del Espíritu Santo y así la obra redentora que hizo el Hijo de Dios por cada uno de nosotros se manifieste para su honra y para su gloria. Nosotros seguimos adelante reedificando el templo de Dios cuando nosotros somos ejemplos vivos de la acción de Jesucristo, cuando nosotros testimoniamos lo que hizo el Hijo por cada uno de nosotros. Y ya es tiempo de que empecemos a hacer las obras para las cuales hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice las Escrituras, para esas buenas obras que hemos sido llamados. Y no podremos hacerlas si no formamos parte de esa edificación, de ese templo de Dios. Sabemos claramente que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, templos de bloc y ladrillo, cemento y varilla, sino que Dios habita en los corazones de los hombres. Pero sabemos también que no es en cualquier corazón, sino en aquellos corazones de esas personas que se han rendido completamente ante Dios, que se han contristado y que se han humillado en su presencia y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso el Señor nos dice claramente que la decisión del pueblo de Judá era lo que había traído como consecuencia la tardanza, y el Señor los llama y les dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Les está diciendo, piensen bien las decisiones que ustedes han tomado. Y más aún, les advierte en el versículo 6 siguiente, dice, sembráis mucho y recogéis poco, como diciendo, piénsenlo bien porque hay consecuencias por sus decisiones incorrectas. Habla de sembrar mucho, o sea, lo que uno invierte, y dice, y recoge poco. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, ni siquiera lo que tú crees que te mereces y estás guardando por tu labor te sirve de algo, no tienes nada. Eso es como el que dice, bueno, mira, por más que como tengo hambre, por más que bebo tengo sed, por más que me esfuerzo no produzco, y lo que guardo se me pierde. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo son los asuntos básicos. ¿Se acuerdan cuando decía que no debíamos estar preocupados por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Dice, porque esas cosas, ¿quiénes eran que pensaban esas cosas? Dice, los del mundo. Pero el creyente no piensa estas cosas. Es lo mismo.
Nosotros no podemos estar sujetos a esta medida de ver nuestros asuntos básicos de supervivencia como que son lo prioritario en nuestras vidas. Primero yo, lo que yo como. Segundo yo, lo que yo bebo. Tercero yo, lo que yo visto. Y así sucesivamente, yo y yo. ¿Y cuándo le toca al Señor? Ya es tiempo de que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas, porque les voy a decir algo, el Señor mismo disipa con un soplo todo lo que el hombre ha guardado. Y por mucho que siembra, no cosecha nada, no se llena, no se satisface. ¿Por qué? Porque este mundo no da satisfacción alguna. Porque Cristo satisface nuestros corazones. Porque Cristo nos brinda la paz, que es la que nos trae sosiego y tranquilidad con el Padre. Él es nuestra paz con Dios, dice la palabra. Debemos darnos cuenta que cuando sembramos de esta manera, recogemos poco. Nuestros frutos entonces nos van a decir o nos van a indicar, frutos o escasez de los mismos, nuestra condición en nuestras labores con el Señor. Si nosotros estamos sembrando y no cosechamos, es porque entonces el Señor no es prioridad de nuestra vida. Y el Señor está disipando, nos está corrigiendo con ello. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta. ¿Y por qué? Porque nos ama. Porque si no nos corrigiera como a hijos, entonces no tuviéramos cuidado de enmendar lo mal que estuviésemos hecho. Si el Señor no tuviera preocupación por el pueblo de Judá, no le mandara a Ageo con este mensaje de decirle: espabilense, dense cuenta que lleva 16 años parado la reedificación del templo. ¿Por qué? Porque ustedes están muy cómodos y confortables en sus lujosas casas. Y la casa del Señor está vacía. Y los que se ocupan de las cosas de Dios no se están ocupando porque se están ocupando de las suyas propias. Debemos reflexionar que a eso que nos está enseñando este mensaje, las decisiones que hemos tomado y por las cuales estamos rigiendo nuestra vida, por las cuales hemos trazado el rumbo que estamos llevando y muchas veces sin pensar en Dios. Esto nos ha traído insatisfacción, inseguridad, falta de paz. Y vuelvo y le repito, porque no se ha colocado a Dios en el primer lugar como nuestra principal prioridad. Por mucho que nosotros trabajemos, si no es así, entonces no vamos a ver resultados beneficiosos, sino afán y cansancio, estrés, desgaste. ¿Cuántos de nosotros no decimos: tengo un estrés que me está matando? Caramba, por más que lucho las cosas, porque estás luchando contra Dios, estás luchando contra la corriente, porque el Señor está disipando todo con un soplo, lo está volviendo nada, para que puedas abrir los ojos, hermano, y ver que debes volver para reedificar el templo. Nos estamos desgastando y nos sentimos frustrados. De poco nos va a aprovechar vivir de esta manera, vivir según nuestros términos, andar en nuestros caminos y no andar en los caminos de Dios. Las bendiciones de Dios se detienen por nuestras malas decisiones. Dios las detiene. Dios mismo no nos puede bendecir si estamos haciendo las cosas mal. Los jalones de orejas son esos. Se detienen, pero no tan solo las bendiciones, sino también el crecimiento espiritual cuando no estamos laborando y trabajando en la obra. Cuando nosotros no estamos reedificando el templo, cuando no son completada la obra que Cristo inició en nosotros, porque nosotros le decimos: ahora no, después, o aquí no, Señor, déjame hacerlo a mi manera. Cuando nuestro corazón se detiene a medio camino y no sigue las directrices de Dios, entonces que es cuando nos estamos ocupando de nosotros y dejamos a Dios a un lado. ¿Saben lo que va a ocurrir? Que el ocuparnos de las cosas materiales, de priorizar en las cosas materiales, de nosotros mismos, nos van a traer la ruina espiritual. No hay otra manera de decirlo.
El Señor lo dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Quién disipa? ¿Quién sopla? El Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de nuestras cosas y Él no va a premiar esa actitud nuestra, esa mala decisión, esa falta de priorización de las cosas de Dios en nuestras vidas. Y así como el templo era la relación de Dios, o sea, lo que simbolizaba era la relación de Dios con el pueblo, que permanecía sin terminar, estaba vacío. A nosotros nos ocurre lo mismo, porque Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para que Él, al morir por nosotros, nosotros seamos piedra. ¿Piedra de qué? Piedra de ese templo vivo que se está construyendo, del cual Jesucristo es la cabeza. Y si nosotros rompemos ese orden que Dios ha dado, pues Dios también va a disipar, va a aguantar sus bendiciones y va a disipar todos nuestros esfuerzos. Pero si obedecemos a Dios y le colocamos como nuestra prioridad, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. No nosotros, Él. Porque si nos damos cuenta, los judíos lo único que tomaron una buena decisión, y más adelante se van a dar cuenta, como dice, y lo único que dice: y oyó, versículo 12, no lo leímos ahorita, lo leo yo ahora, y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¡Wow! El pueblo entendió, el pueblo oyó, el pueblo escuchó, pero reaccionó, temió, respetó la voluntad de Dios. Y así mismo es. Dios va a mostrar su gloria en nosotros por medio de nuestro testimonio en el momento en que nosotros tomemos la buena decisión de priorizarlo a Él. Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas. No les voy a decir, como dicen por ahí: Dios va a abrir las arcas del cielo y te va a hacer rico, hermano. Mentira. Dios va a enriquecer al que quiera enriquecer, pero eso no es lo importante. Él nos va a enriquecer espiritualmente. Él nos va a dar la paz que a veces tenemos perdida por no atender sus cosas primero y antes que las nuestras. Él va a ayudar a que se reedifique el templo. Pedro lo dijo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tomen nota y dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora viene el detalle y dice en el 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Oigan, nosotros debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Somos o no somos templos de Dios? Y nos lo manda: sed edificados como casa espirituales. Nosotros. Y que se haga constantemente sacrificios en nosotros, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Obedeciendo cada voluntad de Dios, cada dicho de su boca, alimentándonos de Él, proyectándolo hacia lo demás por medio de nuestro testimonio. Estamos honrando y dándole la gloria a Él. Si yo quisiera sacar como una enseñanza en una sola oración de lo que les estoy diciendo hasta ahora, yo les diría que nuestras prioridades determinan nuestra relación con Dios. No hay otra manera de decirlo. Y el problema de Judá
Y el problema nuestro es que muchas veces tenemos mal ordenadas estas prioridades, porque no es que tenemos a Dios olvidado del todo, pero no lo tenemos en el sitial correcto. Pensamos que la familia, el trabajo, la hipoteca de la casa, nuestra profesión, los estudios están primero. Y luego que nosotros podamos resolver un poco de eso y sacar tiempo, podremos ocuparnos de las cosas de Dios. Craso error, hermano. No pensemos, nunca pensemos así, nunca. Si estamos tan ocupados en decidir y andar en nuestros caminos, tanto más alejados estaremos de los caminos de Dios. Y estaremos cayendo entonces, al ocuparnos de estas cosas, en la corriente del mundo. Aquellos son los cuales que piensan que comeremos, que vestiremos, que beberemos, dónde viviremos. Y eso no ha cambiado en la humanidad desde la caída de Adán, ya que eso procede de nuestra propia naturaleza caída. No viene de Dios, viene del mundo. Si ocupamos nuestro tiempo en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, no tendremos tiempo para Dios. Y aquel que no tiene tiempo para Dios está teniendo mucho tiempo para el diablo. No me pongan la cara así, es verdad. El que no tiene mucho tiempo para Dios, el que no tiene tiempo para Dios, entonces está teniendo muchísimo tiempo para el diablo. ¿Estás conmigo o contra mí? Si no estamos a favor del Señor, entonces ¿qué estamos en contra? Si no nos estamos dedicando a Él, es que nos estamos dedicando al contrario del Señor. ¿Qué les parece? No es digno de Él aquel que no sepa renunciar cada día, tomar su cruz y seguirle. Y esas son las exigencias de ser un discípulo. Esas son, no son otras. No quiero ponerle más ideas porque quiero que se lleven estas clarísimas y exactas ideas. Por eso voy a concluirles con lo siguiente. Ese mensaje de Ageo fue escuchado por el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo, y tocó sus corazones y los motivó a que terminaran la obra. ¿Quiénes terminaron la obra? Ellos. Pero ¿quién tocó sus corazones y los motivó? Jehová. O sea, ellos no tuvieron que decir, vamos a ver con qué contamos para terminar de edificar el templo. En ningún momento. Ellos lo que determinaron fue que Dios iba a ser su prioridad, que ellos iban a terminar de reedificar el templo. O sea, tomaron la decisión correcta. Sí, lo vamos a hacer, aquí estamos todos. Y el Señor les dio nuevo ímpetu, nuevas fuerzas, nuevos bríos, y los motivó. Lo dice así. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Miren, eso es lo primero que nosotros ganamos cuando priorizamos a Dios, que Él está con nosotros. Ya no estamos solos. Bien vale la pena. Ya no estamos solos. Dios está conmigo. Él pelea conmigo las batallas. Más aún, Él pelea por mí las batallas. Yo no peleo. Yo soy cobardísimo. Sigue diciendo el versículo 14. Y despertó Jehová, oigan bien, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El pueblo de Judá, sus líderes, escucharon ese mensaje del profeta Ageo y no lo olvidaron, no lo hicieron pasar por alto, no siguieron posponiendo la obra del Señor, la construcción del templo. Hicieron un alto, escucharon y temieron. Y ese fue el detonante que Dios utilizó para que entonces se produjera en todos ellos lo que dice, un nuevo despertar. Y despertó a Zorobabel el espíritu, y despertó a Josué, y despertó a todo el resto del pueblo.
todo no fue más que una decisión, una correcta y buena decisión de decir: Señor, es ahora tu tiempo, sí, perdóname, Señor, ahora es tu tiempo. Yo titulé esto: ¿acaso es tiempo ya? Y eso pregunto yo, hermano, ¿acaso es tiempo ya de que dejemos de estar en nuestras casas artesonadas, viendo la obra del Señor a medio talle, donde yo tengo que poner de mi esfuerzo, donde una serie de dones, cualidades que el Señor me ha dado, las estoy utilizando para mi propio beneficio, pero para vivir cansado, angustiado, estresado, enfermo, porque no me ocupo de lo que en realidad debo ocuparme primero? Me es lícito buscar mi alimento, qué comer, qué beber, qué vestir, dónde vivir. Pero dice la palabra que busquemos primeramente las cosas del reino y su justicia, y lo demás nos será dado por añadidura. Y yo creo eso. Y si tú no lo crees, tienes problema, porque estás diciendo que Dios es mentiroso. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, así lo va a hacer. Si Él prometió, va a cumplir. Y eso es parte de la confianza que nosotros debemos tener con Dios, y debemos de decidirnos: sí, Señor, voy a seguir reedificando tu templo, voy a seguir continuando la obra de tu Hijo en mí. Ellos escucharon y el Señor les reanimó el espíritu, y tan solo tardaron 23 días entre el mensaje que se inició a los líderes primero y después a todo el pueblo, cuando todos dijeron que sí y dieron manos a la obra. 23 días. Y ahora me pregunto yo, ¿acaso es tiempo ya también para nosotros que estemos listos y escuchando quizás el mensaje de hoy, el mensaje de la palabra de Dios, nos detengamos a escucharlo y que meditemos, como dice, en los caminos en que andamos, en nuestros caminos? ¿Acaso es tiempo de que revaloricemos nuestras prioridades y determinemos en qué lugar de preferencia debemos tener a Dios? ¿Acaso es tiempo de que nos demos cuenta de que hemos dejado inconclusa la obra que Dios, a través del Hijo y de la redención en la cruz y del Espíritu Santo que habita en nosotros, se ha detenido en muchos? ¿Acaso es tiempo de que reconozcamos que hemos estado parados en edificar o reedificar la obra de Dios, y que volvamos a poner manos a la obra y dejemos de estar en nuestras casas artesonadas y sigamos buscando a Cristo para que la casa espiritual de Cristo sea en cada uno de nosotros? Es tiempo ya de que nuestros cuerpos, nuestros templos, en donde habita el Espíritu Santo de Dios, estén al servicio de Dios, y donde se hagan sacrificios espirituales para la gloria de Cristo. Ese Cristo que es la piedra angular, la piedra principal, y fue desechada por los constructores, pero en nosotros es la piedra angular. Y ese fundamento que es Cristo es el que nosotros ya debemos decidir en nuestras vidas para que siga reconstruyéndose, reedificándose y haciendo en nosotros la obra que algún día se va a perfeccionar nuestro Dios y Padre a través de su Hijo Jesucristo. Yo los invito, hermanos, que al igual que ese pueblo de Judá que a los 23 días le dijo sí a Dios, pues en este instante también podamos tener la claridad de mente y de espíritu para responderle en este instante sí a Dios, para que Él actúe y tome el control de cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, amantísimo Dios, ojalá todos podamos haber entendido por medio de este libro tan cortito, Señor, pero tan vasto,
Con cuánta enseñanza, Señor. Qué pena que el tiempo es tan cortito también. Haber aprendido de la forma, Señor, que tú quieres que te tratemos. Que tú pides, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Y así nosotros te damos la autoridad para tú ordenar el resto de todas nuestras vidas. Que confiemos en ti, Señor, y que nos ocupemos de tus cosas, que mejor de ahí no podremos. Y tú te ocuparás de las nuestras, Señor. Tú vas a despertar el espíritu tuyo en cada uno de nosotros, Señor, para que actuemos conforme a tu palabra. Y tú también, Señor, nos vas a otorgar todas tus bendiciones. Ojalá, Señor, este mensaje haya calado en cada uno de mis hermanos como ha sido estudiar y prepararlo para mí. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.